Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su asistencia al coloquio virtual de ¿Quién es la democracia? Diálogos a partir de la obra de Carlos Iván de Gregori. En esta sesión, que en realidad es el quinto diálogo de este coloquio virtual, que se llama Entre brujos, curanderos, Incarri y el progreso, etnicidad, modernidad y política, tenemos la participación de tres dialogantes, de tres personas, investigadores, Valerie Robán Acevedo, Ramón Pajuelo y Ludwig Huber. Bueno, como en las otras sesiones hemos estado haciendo, tenemos una primera intervención de cada uno de los dialogantes por espacio de 15 minutos y luego una segunda intervención de 5 minutos que sirve para retomar algún tema, una idea que estaban presentando, de repente alguna pregunta, o hacer un comentario crítico. Y bueno, entonces ahora nos toca empezar con la primera intervención, que está a cargo de Valerie Robán Acevedo. Ella la voy a presentar. Ella es doctora en Antropología Social, es profesora principal en la Universidad de París y también enseña en el Diplomado de Lengua y Cultura Quechua del INALCO de París. Es miembro del laboratorio URMIS, es investigadora asociada al Instituto Francés de Estudios Andinos de Lima, Perú, corresponsable del proyecto transfunerario sobre rituales colectivos de reinhumación en contextos postconflictos, y sus dos últimos libros están por publicarse, ¿no? El primero se titula Retorno de cuerpos, recorrido de almas, exhumaciones y duelos colectivos en América Latina y España. Está editado por la Universidad de los Andes e IFEA. Y el otro libro es Los silencios de la guerra, memorias y conflicto armado en Ayacucho, Perú, editado por La Siniestra Ensayos. Bueno, entonces Valerie, por favor, adelante, bienvenida. Muy buenas noches, bueno, aquí en Francia, buenas noches, que son las 11 de la noche. Muy buenas tardes a ustedes y muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este coloquio en homenaje a Carlos Iván de Gregori. Voy a empezar con algunas ideas sobre lo que me había planteado Raúl Asensio sobre el hecho de esta mesa, para plantear el tema a la vez de discutir, conversar con la obra de Carlos Iván de Gregori, el tema del mito de Incarri, etnicidad, política, vincularlo con las elecciones actuales. Al inicio no sabía cómo tomar el tema y finalmente pues seguí una línea y bueno, esto lo voy a exponer ante ustedes ahora para luego dialogar con Ramón y Ludwig, que es un placer y un honor estar con ustedes esta noche. Claro, cuando pensamos en Incarri y Carlos Iván, pensamos en su famoso artículo del mito de Incarri al mito del progreso. Ahí Carlos Iván de Gregori realizaba, digamos, un paso al costado en relación con una de las temáticas en boga en la antropología culturalista y especialmente estructuralista también de los años 70 y 80, el supuesto milenarismo andino, eco al trauma de la conquista, articulado al relato mítico acerca del descuartizamiento del Inca por los españoles y su reordenamiento bajo tierra hasta un regreso anunciado e inminente. Carlos Iván de Gregori consideraba que el enfoque sobre la aparente obsesión del poblador andino hacia el pasado tuvo como consecuencia que un hecho trascendental no había sido adecuadamente calibrado. Cuando a mediados del siglo XX los antropólogos descubren o redescubren el mito de Incarri, entre la mayoría del campesinado, el mito de Incarri había empezado a ser reemplazado, nos dice, por el mito del progreso. Yo iría aún más lejos con el hecho de que esta vulgata acerca de Incarri representa en realidad más un mito de los antropólogos que de las poblaciones andinas aludidas. O sea, la imputación del mito de Incarri como supuesto reflejo de una ideología milenarista refleja ante todo el proceso de alterización de lo andino de parte de algunos científicos sociales, un mito bien arraigado, diría, en la cosmovisión de algunos antropólogos. En el libro que coordinó No hay país más diverso, compendio de antropología peruana en el 2000, Carlos Iván de Gregori
indicaba que las investigaciones realizadas en y sobre el medio rural andino por los intelectuales urbanos de clase media a veces han reproducido, el mismo abismo respecto de las poblaciones quechohablantes, por ejemplo, que el establecido por los antropólogos europeos respecto a sus informantes oriundos de las colonias. En el Perú, este exótico desde adentro ha sido particularmente esencializado en su relación con lo sagrado y lo simbólico. Al respecto, de Gregory, por ejemplo, escribió una crítica muy fuerte sobre el ensayo Buscando un Inca de Flores Galindo. Deploraba la insistencia en la división artificial que según él oponía costa y sierra, mundo occidental y mundo andino, tradición y modernidad. Esa versión de la utopía andina que eludía a las masivas transformaciones socioculturales del conjunto del país es calificado por Carlos Iván como un locus romántico por excelencia. De Gregory estimaba que Flores Galindo prefirió ignorar la intensa movilización campesina por el acceso a la tierra de los 60 y 70 como la verdadera fuente de la utopía andina contemporánea, reduciendo lo andino a la herencia prehispánica y colonial de la historia del Perú. Finalmente, la última crítica de Carlos Iván de Gregory refiere al proyecto político de la utopía andina planteada por Flores Galindo, ya que su idea de una fusión entre la pasión andina y la razón marxista parece negarle, nos decía, al mundo andino racionalidad política por estar imbuido de un misticismo milenarista. Acerca de esta última idea sobre el sesgo hacia el presupuesto apolítico asociado al mundo andino, me detendré un segundo en la influencia ejercida por la figura del antropólogo Juan Ocio, uno de los promotores precisamente de la difusión del mito antropológico de Incarri. Recordemos que Ocio es el editor del volumen Ideología Mesiánica del Mundo Andino, publicado en el 73, que compila un conjunto de las versiones más significativas del mito de Incarri, recogidas desde los años 50, con los más destacados autores que trabajaron el tema, desde Arguedas hasta Núñez del Prado, Porfero, Ortiz de Rescañere y Natón Bastel, entre otros. Sin detenerme aquí en la deconstrucción de ese mito antropológico de Incarri, con relación a Juan Ocio, destacaré el vínculo que tiene con su nombramiento 10 años después en la famosa Comisión Vargas Llosa para esclarecer la matanza de los periodistas en Uchurajay en el 83. De hecho, sin cuestionar aquí las conclusiones validadas de dicho informe, el retrato esbozado sobre la alterización radical de los comuneros de Uchurajay implicó que estos no estaban en condiciones de evaluar la situación de tensión política del momento. Las, cito, creencias mágico-religiosas de los campesinos les habrían impedido comprender las dimensiones del conflicto armado en términos políticos. Así que la visión despolitizada de estos actores rurales, así como el relativismo cultural planteado, parecen casi absolutos. Como si en el fondo el hombre del mundo andino no pudiese acceder al estatus de homopolíticos. Además, luego, Ocio acabó siendo un personaje clave también en la traducción del mundo andino para su amigo escritor llamado a volcarse en la política cuando candidateó a la presidencia de la República en el 90. Pasó de experto cultural de los eventos de Uchurajay a la asesoría de Vargas Llosa en lo que se refiere al universo sociocultural de la Sierra del Perú. La influencia de esta visión antropológica de Ocio sobre la matriz simbólica y el corte milenarista que impregnaría hasta incluso el día de hoy el mundo andino, que es presente hasta en su último libro, el Tahuantinsuyu bíblico, Ezequiel Autacusi Gamonal y el mesianismo de los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que él publicó en el 2014. Eso marcó indudablemente Vargas Llosa y su representación también del mal llamado Perú profundo, como decía Enrique Mayer, cuyo marcó entonces, como decía Vargas Llosa, cuyo contacto escueto finalmente con el mundo andino ocurrió en Uchurajay, pero cuya influencia creo se rastrea finalmente hasta el día de hoy
en sus declaraciones sobre la política actual. En el informe Uchurajay, Vargas Llosa subrayaba que las diferencias que separan a estos campesinos indígenas del resto de los ciudadanos del país parecen casi insuperables. Como lo evidenció Enrique Mayer, nuevamente, el escritor expresó de manera muy clara su visión de la comunidad andina de Uchurajay, cuando en el informe nos dice que los hombres que mataron a los periodistas no son una comunidad anómala en la sierra peruana, sino parte de esta nación cercada, como la llamó José María Arguedas, compuesta por cientos de miles de compatriotas que hablan otra lengua, tienen otras costumbres y que han conseguido preservar una cultura, acaso arcaica, pero rica y profunda, y que entronca con todo nuestro pasado prehispánico que el Perú oficial ha desdeñado. De ahí las declaraciones de Vargas Llosa sobre lo que le parece un problema clave del Perú, la convivencia en el país de hombres que participan, y mujeres, en la vida contemporánea, y hombres y mujeres, como los comuneros de Uchurajay, que viven en el siglo XIX, para no decir en el siglo XVIII, cierro comillas. En sus artículos de análisis político, así como en algunas de sus novelas, encontramos en Vargas Llosa esta preocupación apremiante sobre el lugar de los indios en el Perú actual. Es interesante ver al respecto, en especial en los años siguientes a su fracaso electoral contra Fujimori, la publicación el mismo año, incluso 10 años después, del informe Vargas Llosa, en el 93, de El pez en el agua, como sus memorias, en parte sobre su candidatura presidencial, y su novela Lituma en los Andes, además laureada con el Premio Planeta. Ahí los campesinos indígenas percibidos también como reliquias, en cierta forma, de tiempos pasados, encarnan, sin embargo, así lo menciona también, las raíces autóctonas nacionales del Perú, pero al mismo tiempo, este parentesco con la era precolombina es precisamente lo que los lleva a una exclusión casi ineludible de la nación y de la modernidad con la cual conviven más o menos, según Vargas Llosa, por lo que deberían quedarse alejados de la vida política de la nación. Estos episodios que mencioné, conocidos, ayudan, creo, a entender también el llamado de Vargas Llosa a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Su pretendida defensa de la democracia peruana ante el posible advenimiento de una sociedad comunista no se limita a su obsesión por la protección del libre mercado, poco preocupado por la suerte de las poblaciones excluidas de las bonanzas del boom minero y afectadas por la contaminación socioambiental. El rechazo histérico de Vargas Llosa a Pedro Castillo también se inscribe en ese desprecio paternalista arraigado hacia la idea misma que una propuesta política que reivindica enraizarse en el mundo andino rural se atreva a presentarse como alternativa al neoliberalismo y con una agentividad, agency, política propia y desafiante. Y no entro aquí en el tema del conservadurismo social de la propuesta de Castillo, no es mi tema acá. En su artículo del País, cuando llama a votar por Keiko Fujimori, dice: querer acabar con la minería es hija de la pura ignorancia que sofocaría una de las fuentes básicas del desarrollo nacional. El derecho a votar no basta, así acaba su artículo. Si los peruanos se equivocan y votan mal, ya lo hicieron en la primera vuelta, es importante que no dupliquen el error. Más allá del temor al cuco del comunismo, destacamos el rechazo racista a lo que también representa Pedro Castillo en cuanto a actor situado. Un campesino chotano con su dejo de la sierra, un docente de clase popular sin el capital cultural y simbólico de su contrincante. Emblemático a nivel sociocultural y étnico de esta geografía racializada de la que habla Guillermo Salas y que Vargas Llosa no puede asociar con su concepción de un manejo político razonable, y podríamos agregar decente, ¿no?
La ceguera o la falta de interés para entender la identificación de una parte significativa de la población rural con un maestro de escuela y su símbolo poderoso, podríamos decir, del lápiz. Recordemos que en el Perú hay 1.300.000 analfabetos. Debe relacionarse con su visión también despectiva de los Andes, que carecería de racionalidad, o sea, como lo decía en el artículo, ¿no? O sea, hija de la pura ignorancia, ¿no? Esos peruanos que viven en otro planeta, como precisamente lo decía el cabo Lituma. Vargas Llosa no ve o no le interesa ver que este voto, porque así puede ser quizás el eco también al problema estructural que había resaltado hace años atrás Carlos Iván de Gregory. La debilidad del principio agregador nacional estatal que debería impulsar la integración nacional desde el Estado impide fortalecer el tejido nacional democrático. Y Vargas Llosa no duda en sacrificar en el altar de la democracia a las miles de mujeres esterilizadas a la fuerza como los horrendos crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista, del que Keiko no solamente fue cómplice y sobre el que se ratificó, más allá de la actuación también de lo que creo se puede llamar una mafia fujimorista que desde el 2016 debilitó el ejercicio de la democracia desde el Congreso con sus maniobras sucias. Volvamos para cerrar entonces al mito del progreso evocado por Carlos Iván de Gregory, que da pistas para entender quizás el voto por Castillo, que llegó, recordaré solamente en las comunidades donde yo estuve en Ayacucho, con más del 50% del voto. En Ocros, 52%, en Huancapi, más del 70% de los votantes. Y acabaré con esas palabras de Carlos Iván de Gregory, cuando cerraba su artículo del mito del progreso, del mito de Incarri al mito del progreso, nos decía, y así llegamos al mito de la escuela, recogido y resaltado por Rodrigo Montoya. Con la escuela y la alfabetización se hace la luz. El castellano y la lectura fueron desde un principio, desde Valverde, mostrando la Biblia a Atahualpa, instrumento privilegiado de dominación. Conocerlo es de alguna manera convertirse en Prometeo, que le arrebata el fuego a la luz a los viracochas que se pretendían dioses. Tendría otra cosa que quería hablar sobre la precariedad democrática, pero lo voy a decir más tarde. Ya me pasaron, creo, mis 15 minutos. Creo que he sido más o menos puntual y dejo la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Valerie. Me interesa que has destacado los diferentes momentos en que Carlos Iván de Gregory ha hecho visible, ha señalado críticamente diferentes momentos de alterización, ¿no? De poner a la sociedad andina, a las poblaciones andinas como otros, ¿no? Y me preocupa esta continuidad, ¿no? que tú señalas hasta nuestros días, con esta otra vez, esta imagen ¿no? de otro, en que hay un desprecio paternalista del mundo andino rural y de su comportamiento político. Y bueno, ahora vamos a presentar la segunda intervención, en este caso de Ramón Pajuelo. Ramón Pajuelo es antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía y magíster en Historia Andina por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. Sus investigaciones, como sabemos, abordan temas sobre comunidades campesinas e indígenas, movimientos sociales y etnicidad y política. Adelante, Ramón. Muy bien, buenas tardes. Quería comenzar señalando que me parece extraordinario y no una mera casualidad que estemos recordando en estos días a Carlos Iván, a una década de su partida, en un contexto tan peculiar, un contexto de competencia electoral en el país, en el cual finalmente se juegan muchas de las cuestiones que vemos analizadas en la obra de Carlos Iván. Y creo que en estos días del coloquio, lo que estamos viendo es un clima en el que volvemos a notar cómo en la obra de Carlos Iván, en su pensamiento, finalmente resuenan ecos de un país tan atravesado por conflictos, por riesgos, pero también por promesas. Y creo que no es casual, por eso, recordando el momento de su muerte hace una década,
la enorme consternación que causó su partida en el país, una consternación que desbordó totalmente al espacio estrictamente académico, antropológico, intelectual en el país. Y creo que esto conduce a pensar en Carlos Iván, probablemente más desde una perspectiva de, como se señaló, me parece, esta mañana, en la necesidad de escribir una suerte de biografía, es decir, desde una perspectiva de historia intelectual que en el Perú está muy poco desarrollada. No se agotan las biografías, obviamente, en sí mismas, y desde la historia intelectual se han escrito extraordinarias biografías y creo que tienen como uno de sus puntos específicamente a destacar el hecho de que cruzan o intercalan la vida de las personas, y en este caso incluyendo en esa vida su obra escrita, su pensamiento, con los ecos de fondo de las sociedades a las cuales estas personas pertenecen, en las cuales desarrollan su obra. Y creo que no es casual que ahora volvamos a Carlos Iván, que intentemos hacerlo en el instituto y proponer que en el país es necesario, en este contexto que estamos viviendo en estos días, que esto tenga sentido, porque creo que Carlos Iván puede ser pensado como uno de los intelectuales del Perú, en cuya obra justamente resuenan muchos de los abismos, pero también de las esperanzas. Es decir, es una obra en la cual podemos ver los ecos conflictivos, complicados, riesgosos, también completamente esperanzadores, del tránsito del país de una sociedad posoligárquica a una sociedad de neoliberalismo desbocado. En este tránsito creo que se ubica lo central, ¿no es cierto?, de la propia herencia de Carlos Iván. Y entonces nuestra búsqueda es la búsqueda de los ecos de este intelectual. La palabra intelectual probablemente describe mejor que otras su propia personalidad y su propio trabajo. Me resisto a pensarlo estrictamente como un académico, pero en la mañana salió también la discusión. Creo que va mucho más allá de un académico y al mismo tiempo también de un intelectual. Y al mismo tiempo se trata de una persona tan polifacética que desarrolló un ejercicio permanente de periodismo, ¿no es cierto?, que hizo poesía, que tuvo un compromiso completo con la antropología, pero que al mismo tiempo saltaba entre unos lenguajes y otros para poder abrir puntos de mirada respecto a problemas que resultaban tan originalmente observados en su trabajo. Y esto podemos mirarlo en una trayectoria que resulta siendo una trayectoria excepcional. La trayectoria de Carlos Iván, si vale y podría sintetizarlo, va desde el antropólogo que comienza a acercarse muy clásicamente a las comunidades en los primeros trabajos de campo realizados de las décadas de los 60 y 70 en el Valle de Chancay, y el descubrimiento de Huayopampa, esta comunidad extraordinaria en la cual los propios campesinos buscaron una opción de progreso y desarrollo, entre comillas, a partir de la introducción de los frutales y una renovación generacional en esta comunidad, al descubrimiento del Perú más profundo, Perú que de alguna manera lo llevaba también a su propia experiencia familiar, Ayacucho, la experiencia ayacuchana de Carlos Iván, en la cual una de las cosas que vuelve a mirar con cierta dureza teórica, hay que decirlo en ese momento en sus trabajos, es el impacto del capitalismo sobre la sociedad campesina ayacuchana, y donde vuelve a descubrir esta apuesta por el progreso, realizada desde las propias lógicas campesinas. Y luego hay un tercer momento que consiste en el encontronazo con el Perú de la violencia, la década de los 80s y parte de los 90s, en la cual Carlos Iván termina de decantarse y termina de construir una imagen de intelectual público, de intelectual crítico en el país, mucho más firme. Y creo que esto va de la mano con una elaboración más fina de su propia mirada de distintos problemas y las cosas en las que iba trabajando. Y finalmente hay una etapa en la que se complejiza mucho su mirada en los 90s y 2000 en relación a temas que nos convocan en esta mesa: etnicidad, modernidad, identidad, política, el aprendiz de brujo, el curandero chino, etcétera. Estos cruces, ¿no es cierto?, tan específicos en su obra. Y pienso, esto es interesante,
que su propia trayectoria intelectual puede rastrearse como una suerte de eco del propio proceso que él observó en el país. Un tránsito que va en el sentido del ir más allá de lo particular para ir descubriéndose, pero no solo como un descubrimiento discursivo, sino que ir descubriéndose en el sentido de ir rompiendo fronteras, rompiendo los hondos y mortales desencuentros, a través de procesos de integración, estos puentes a los cuales él se refería tanto tiempo, a través de procesos de democratización, de búsqueda de lo nacional, de búsqueda de reconocimiento, de inclusión en la esfera de lo peruano, ¿no es cierto?, por parte de poblaciones campesinas, poblaciones migrantes, poblaciones indígenas, etcétera. Y la propia trayectoria entonces de Carlos Iván lo conduce de alguien que comienza haciendo estudios muy situados de comunidades a alguien que replantea y construye una forma absolutamente original de mirar problemas tan claves en el país como el problema de la etnicidad, a terminar convirtiéndose en un intelectual emblemático, muy representativo de un momento del Perú. Es decir, hacia abrirse. Y creo que su rol en la Comisión de la Verdad y Reconciliación termina siendo como que un momento muy emblemático de esa trayectoria, de su propia evolución. Uno de los aspectos de esa evolución y del planteamiento de Carlos Iván, que es como que el eje en este tema, es el de la etnicidad, el de lo étnico. Y lo que me parece clave decir es que en este problema, lo que hace Carlos Iván es un abordaje que rompe el modo establecido por la propia antropología respecto a la etnicidad y que le permite finalmente romper lo correcto para poder mirar la complejidad sin un final definido, dejando expuesta la complejidad, dejando expuestos los riesgos, dejando expuesta la densidad de los procesos, pero también dejando expuestas las oportunidades que no necesariamente llegan a buen puerto. Nunca nada en términos históricos está asegurado, como todos sabemos. Y me parece interesante recordar allí un comentario de John Murray en sus memorias. En un momento en que John Murray habla de Carlos Iván y lo recuerda como uno de sus estudiantes, Murray dice, el joven Carlos Iván, el joven de Gregori, era muy prometedor. Y sin embargo dejó los estudios andinos y se fue a otras cosas, casi como diciendo, dejó lo importante por dedicarse a las tonterías. Y creo, sin embargo, que esa ruptura es más bien la ruptura que hace a Carlos Iván particular en su mirada de lo étnico, de lo andino, de lo campesino y de lo indígena, con todas las distancias y también miradas críticas que podemos tener con esa mirada de Carlos Iván. Porque mientras los estudiantes de John Murray se insertaban en lo andino como una especialidad y en los términos que acaba de escribir Valerie, en el sentido de construir una andinidad, ¿no es cierto?, también por parte de la comunidad académica, específicamente de la antropología, lo que hace Carlos Iván es echar afuera las alas y buscar otras rutas, buscar otros rumbos. Por eso él mismo, al hablar en uno de los tomos que nos ocupan en esta mesa, de su propio trabajo, destaca y reivindica el hecho de que se dedicó finalmente a realizar lo que él llamó, comillas, estudios de segundo piso, estudios en los cuales podía echar mano de diferentes recursos para poder mirar, ¿no es cierto?, estos fenómenos. No quiere decir estudios superficiales, quiere decir estudios que permiten mirar problemas más allá de los cánones establecidos en una antropología en gran medida marcada todavía por la larga aureola del indigenismo. Y Carlos Iván hizo esto específicamente en lo étnico, recurriendo a su propia sensibilidad, a su propia textura intelectual y espiritual, que le permitían tener un extraordinario ojo etnográfico. Creo que este ojo etnográfico, que en realidad podemos rastrear en su propia vida, en su propia biografía, ¿no es cierto?, es una suerte de llave que le permite abrir estos estudios de segundo piso de forma extraordinaria. Lo conduce, por ejemplo, a esta búsqueda ansiosa todo el tiempo por el dato. Pero no es el dato en sí mismo,
lo importante en Carlos Iván, que era un maestro, poniendo la fuerza del dato en medio del relato, acompañado por el uso literario construido de la narratividad antropológica. El dato duro aparece allí, y lo que él hacía con ese ojo etnográfico era exprimir en toda su complejidad el significado del dato. Colocar los datos duros, entonces, en una argumentación narrativa en la cual, finalmente, la aureola era la metáfora que terminaba ejemplificando un análisis muy profundo. Y estos dos aspectos, el ojo, el uso del dato, la relación con las fuentes, acompañados con uno tercero, que es el compromiso. Compromiso que es absoluto en el caso de Carlos Iván desde el inicio. Un compromiso con la política y con la intención de mejorar la vida en general, que lo conduce a la militancia política, que lo conduce a estudiar ciencias sociales, luego a la militancia política, y luego, después de militar, a seguir haciendo lo mismo, pero sin necesidad de militar, hasta el punto de llegar a empujar la Comisión de la Verdad. En todo este proceso, lo que él hace entonces es una complejización de su trabajo sobre lo étnico, una complejización que lo conduce a llevar el análisis de lo étnico bastante más allá del análisis estrictamente campesinista al cual había caído una parte de las ciencias sociales, y también del pobre análisis economicista y clasista al cual él se refirió en sus propios trabajos. Lo que él hace es revelar el carácter transicional, completamente móvil, completamente cambiante de lo étnico en una sociedad atravesada por una situación de dominación cultural tan fuerte como la peruana. Por eso dice la necesidad de ver la etnicidad como móvil, como algo que cambia. Y en este contexto plantea esta idea del tránsito de Incarri al progreso, es decir, el tránsito finalmente de lo étnico, entendido como un reducto, a lo nacional, entendido como un espacio colectivo en el cual todos podemos compartir igualdad y diferencia, y mutuas diferencias. Creo que en este contexto hay un diálogo muy fuerte con José María Arguedas, y Carlos Iván tiene, al igual que José María Arguedas, me atrevo a proponerlo, un momento en el cual su propio planteamiento está como atrapado en una idea un poco dura de lo mestizo, que lo lleva a elaborar una noción en el cual privilegia la fuerza, la potencia de los movimientos campesinos para salir de la empaquetadura de lo indio, colocada desde fuera, desde la dominación cultural en el país, para salir probablemente sacrificando las propias culturas indígenas. Es parecido al momento de las alabanzas del mestizaje de José María Arguedas. No puedo ir ahorita a citas al respecto, pero luego el propio Carlos Iván rompe esta atadura, y el momento que le permite romperla es la década del horror de los años 80, en que mira esos hondos y mortales desencuentros, y en que obviamente mira también los procesos de democratización y de construcción nacional en el Perú desde abajo. Y luego esto lo lleva al descubrimiento del horizonte intercultural. De modo que lo que tenemos en Carlos Iván es el tránsito desde el intento de búsqueda de lo otro, en los términos más normales en ese momento en las ciencias sociales peruanas en los 60s y 70s, a la formulación de la necesidad de un nosotros diverso, de un nosotros diferente. Voy cerrando. En este proceso, creo que su obra y su pensamiento se mueven entre dos polos. Por un lado, la preocupación por el polo complejo, doloroso, difícil, de la existencia de tremendos abismos, de tremendas distancias, tremendos desencuentros en el país, en los cuales hay una intersección de factores étnicos, clasistas, regionales, generacionales, etcétera, ¿no es cierto? Este polo tan duro en el país, que reaparece, reaparece y reaparece, nunca del mismo modo, siempre transformado. Pero por otro lado, el polo de la búsqueda de las fuerzas democratizadoras, es decir, Carlos Iván todo el tiempo establece una suerte de rastreo de aquellas fuerzas sociales en el país, aquellas fuerzas concretas,
aquellas que aparecen como dato, justamente, en los cuales, o a través de las cuales se pueden estar produciendo alternativas a esos abismos y desencuentros. Es decir, la búsqueda de integración, de procesos de cambio social transformadores, que finalmente terminan, en su opinión, democratizando la sociedad más allá de lo que los dominantes quisieran, y en un sentido mucho más democrático y nacional que aquel al cual los propios sectores dominantes pueden aspirar. En este cruce, entonces, de caminos, tan amplio, tan diverso, él plantea una mirada completamente original de lo étnico y abre una agenda todavía pendiente, en mi opinión, en el país, que es cómo pensar lo étnico más allá de la raza, sin abandonar lo racial, situar lo étnico como un momento complicado de cruce de caminos para construir identidades, ¿no es cierto? Y, sin embargo, cómo pensar en una forma de diferencia que sea una forma de diferencia distinta a aquella que está planteada desde arriba y en cierta medida desde abajo. Es decir, pasar de una diferencia para la exclusión y para el rechazo a una comprensión de la diferencia para la igualdad, pero la igualdad de ese nosotros diverso al cual se refirió tanto. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Bueno, entonces, luego de tu intervención que has planteado muy bien este tema de la identificación, el interés por identificar las fuerzas democratizadoras, ¿no? Objetivamente en la sociedad peruana y este carácter transicional, ¿no? Cambiante, móvil de lo étnico, esa complejización que Carlos Iván de Gregori ha hecho en sus trabajos. Nos pasamos a la presentación e intervención de Ludwig Huber. Ludwig Huber es doctor en antropología por la Universidad Libre de Berlín. Sus estudios en el Perú tratan sobre rondas campesinas, migración, globalización y cultura, conflictos mineros, corrupción, las nuevas clases medias y actualmente en curso la influencia política de redes digitales. Bueno, está en proceso la publicación de su libro Ensayando Identidades, Estado Indígenas en el Perú Contemporáneo. Ludwig, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, Tania. Bueno, Ramón lo dijo, ¿no? O sea, el tema de la etnicidad y sobre todo su relación con lo político ha sido un eje en la obra de Carlos Iván. O sea, ha publicado un montón, ha dejado muchas obras, muchas publicaciones muy impactantes, pero yo me voy a concentrar en una sola frase en toda esa riqueza de publicaciones de Carlos Iván, porque de alguna manera me obliga a enfrentarme con mi propio trabajo que he hecho en los últimos años. Es una frase que termina la última página 93 de ese libro, del tomo 6, de sus obras escogidas, donde Carlos Iván dice que nadie quiere ser indio en el Perú. No, ¿por qué dice eso? Nos hay que hacer un poco de arqueología intelectual para ponerla en su contexto y refrescar un poco la memoria de los que ya estamos viejos, iniciar un poco a los jóvenes. Ese artículo se ha publicado primera vez en 1993 en un libro que ayer señaló brevemente José Luis Renique, con el título Democracia, Etnicidad y Violencia Política en los Países Andinos, publicada por IEP y ICEA. 2 años antes de la publicación de ese libro, Javier Albó había publicado un artículo en la revista Andina. Albó, un jesuita que trabajaba en el CIPA, en La Paz, en Bolivia, en su momento una eminencia en estudios étnicos, ahorita quedó en el olvido. El título de esa publicación de ese artículo era El retorno del indio, donde dice que ha encontrado en todos los países andinos el surgimiento de movimientos indígenas hasta en Venezuela, en todos los países menos en el Perú, ¿no? Entonces se habló de la excepción, de la anomalía peruana, y varios intelectuales
peruanos trataron de explicar esa excepción, esa anomalía. Ramón es uno de ellos y otro es Carlos Iván, ¿no? Entonces, lo que dice en ese artículo, bueno, algo mencionó Rini que también ayer, ya, es que lo étnico en el Perú iba un poco más por el lado de conquistar nuevos mundos, no tanto por el movimiento. O sea, hay una particularidad de lo étnico en el Perú que no quiere que no haya, solamente que es diferente. Y luego que nadie quería ser indio, lo explica por dos razones principales. Por un lado, una política de blanqueamiento, de desindianización por parte del Estado, Velasco, por ejemplo. Y por otro lado, por la historia del latifundismo, que convirtió indio en sinónimo de siervo. Entonces dice, claro, si nadie quiere ser siervo, nadie quiere ser indio, ¿no? Ahora, ayer Carmen Elizalde y Karina Pacheco se preguntaron qué diría Carlos Iván hoy en día, ¿no? En esa situación que vivimos actualmente. Yo me hizo la misma pregunta, o sea, en relación con el tema de la identidad étnica, porque hay cambios, y hay cambios importantes en cuanto a la identidad étnica, a la identificación étnica, quizás por decirlo un término mejor, ¿no? Si a comienzos de los 90, cuando Carlos Iván escribió ese artículo, todavía nadie quería ser indio, ahora parece que todo el mundo quiere ser indio. Bueno, no todo el mundo tampoco, pero muchas personas que antes se negaron o trataron de esconder su identidad étnica, sobre todo los migrantes, y ahora lo asuman y con orgullo. El Censo Nacional de octubre de 2017, por ejemplo, el censo, alrededor de 25% de los encuestados se autodefinen con una identidad indígena. Y la mayoría de ellos como quechuas. Pero la cuarta parte de los que se autoidentifican como quechua en el censo viven en Lima, en Callao. O sea, más que en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac juntos. El 44% de esos que se autoidentifican como quechua reportan que el idioma con el cual aprendieron a hablar era el castellano, ¿no? Y eso no es solamente interesante porque el idioma que aprendieron a hablar era uno de los criterios que se sumaba en las encuestas del Estado peruano para, como criterio que muestra una identidad étnica, una identidad indígena, como la ENAO, por ejemplo. Es interesante también porque muchos de los que se identifican ahora como quechuas, o sea, han dejado atrás los marcadores étnicos más importantes que no nos impiden asumir una identidad indígena. O sea, algo está pasando. Algo está pasando. No tenemos datos para hacer una comparación diacrónica en ese sentido, porque fue la primera vez que se ha incluido una pregunta sobre la identidad étnica en el censo. Pero no me sorprendería encontrar una dinámica similar, por ejemplo, a la de Colombia, donde los indígenas censados entre 1993 y 2005 aumentaron en 159%, mientras que la población total solamente incrementó en 25%, ¿no? Y en Estados Unidos, la población india entre los censos de 1960 y 2000 se ha quintuplicado. O sea, hay una tendencia a la reindigenización o lo que Francesco Millan llama una nueva etnogénesis, ¿no? Y eso me lleva realmente a la obra de Carlos Iván y a la cita esa, porque yo creo que, aunque que parezca quizás contradictoria, yo creo que esa dinámica ya de cierta manera estaba implícita en esa cita de que nadie quiere ser indio. ¿Por qué?
porque considera la opción de alguien puede negar una identidad. Además, una identidad impuesta desde afuera, porque indio era una invención de los colonizadores. Indígena ahorita es una invención de Naciones Unidas, OIT. O sea, no son los mismos ahorita que se autoidentifican como indios que se han inventado ese término, ¿no? Entonces, esa idea de que uno puede negar una identidad porque no le conviene por alguna razón, ahorita, claro, ahorita es moneda común, es sentido común, porque todos hemos leído nuestro Stuart Hall y todos somos postestructuralistas, pero en su momento no era tan claro. Cuando es el momento cuando Carlos Civán escribía, eso no era tan claro, ¿no? Era un tiempo donde predominaba todo en buena medida el esencialismo, el enfoque primordial. Y Carlos Civán, efectivamente, como mencionó Ramón, fue uno de los primeros de complejizar ese tema más por el lado de los situacionalistas y en su momento sí era una novedad eso, ¿no? Al menos acá en el Perú. Ahora, pensando ese tema hasta las últimas consecuencias, me lleva a una conclusión que quizás se había escapado el mismo Carlos Civán, no estoy seguro porque tuve que leer todo lo que he escrito. Ramón me va a corregir. Y es que la afirmación que en el Perú no había movimiento indígena no era tan cierto. Si uno tiene varias identidades, una es la campesina, otra es la indígena, entonces si la gente, los pobladores andinos que se movilizaron en los años 60 para recuperar sus tierras, eran campesinos, pero también eran indígenas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. También había movimientos indígenas, aunque quizás no lo hemos visto, no hemos interpretado así. Si uno revisa solamente el índice de ese libro de Carlos Civán, te podría llevar la impresión equivocada que estaba trabajando dos diferentes temas, porque los primeros capítulos eran campesinado, el campesinado, comunidades campesinas. En el momento aparecen los indígenas, ¿no? Pero si tú lees lo que ha escrito, son la misma gente. O sea, está hablando sobre la misma gente que son campesinos, pero también son indígenas, ¿no? Y hace 3 años estuvimos en Cañares con Mari Borneo para hacer trabajo de campo para un pequeño libro que va a salir ahorita. Y hemos encontrado precisamente eso. Cañares ha hecho noticias en varianos con un conflicto minero que a ellos han llevado con un discurso indígena, ¿no? Pero esa gente que ahorita, los indígenas ahora de Cañares, son los nietos de los campesinos cañares que han hecho o que han luchado en los años 70 para su tierra. O sea, esa misma gente, son los mismos. Entonces, yo creo que constatar un despertar del indígena, del movimiento indígena acá en Perú es quizás, no sé, no lo veo. O sea, yo creo que siempre estaban despiertos. Y la pregunta que deberíamos plantearnos es más bien en qué circunstancias esa gente se moviliza con una identidad clasista, como campesinos, en qué circunstancias lo hace como indígenas con discurso étnico, etnopolítico, ¿no? ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, en casos como Cañares, que ahorita se hacen literalmente los indios? Y ha cambiado, o sea, en comparación con la situación que describe Carlos Civán hace 30, 40 años, con el contexto, ¿no? No tengo el tiempo para reconstruir todo ese contexto, pero ahorita contamos con documentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, contamos con el Convenio 169 de la OIT. O sea, los indígenas, los pueblos indígenas, ahora son sujetos de derecho, en términos de derecho civil, ¿no? El problema es que
no propone una definición de los pueblos indígenas. O sea, hasta ahora ningún ente de las Naciones Unidas ni la OIT han adoptado una definición oficial de término indígena, sino los dejan a los estados. O sea, proponen una serie de criterios, pero el actor principal que se atribuye con el beneplácito de las Naciones Unidas y la OIT el derecho de definir quienes califican como pueblo indígena es el Estado. Y eso es lo que podría llamar el poder de nombrar. Un poder que decide sobre la pertenencia o no pertenencia de un grupo o de un individuo determinado colectivo. Y de esa manera, a veces una serie de poder llaman a la existencia lo que aparentemente describen o designan. O sea, las clasificaciones generan realidad, ¿no? No solamente describen lo que existe, sino revelan las prioridades de un determinado régimen político. Y ven al otro lado, otra vez citando por las luchas a favor o en contra de ser clasificadas de cierta manera son una dimensión de todas las luchas que hacen. Entonces, negarse, como dice Carlos Iván, de ser indio, de ser siervo, también es parte de una lucha de esa población, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo ha tomado o cómo ha hecho uso del Estado peruano de esa práctica, de esa tarea de definir a sus indios? Y creo que para responder a esa pregunta tenemos que ir 10 años atrás, para la ley de la consulta previa, porque fue la última vez que el Estado peruano está así explícitamente enfrentado con esa tarea de definir sus indios. Y en el artículo 7 de la ley de consulta previa establece como factor objetivo para la identificación de los pueblos indígenas u originarios del Perú la descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional. Lo que el Ministerio de Cultura, al cual os al Viceministerio de Interculturalidad, que se había encargado de elaborar la base de datos para definir quiénes son los pueblos indígenas originarios. Eso se ha interpretado como continuidad histórica. Ahora, eso no se ha inventado en el Ministerio de Cultura ni el BMI, sino ese criterio de tener, o sea, el elemento de una presencia en el territorio nacional antes de una conquista es un elemento que ya proponen las OIT, que proponen Naciones Unidas en el 169 y en la Declaración de Derechos. O sea, viene de arriba, viene de afuera, y el 169 tiene rango de ley, ¿ya? Pero en la práctica ese criterio ha generado y sigue generando muchos problemas, ¿no? Porque la indigeneidad es reconocida solamente en términos retrospectivos. O sea, se valora como lo indígena que alguna vez podría quizás haber sido su cultura, ¿no? Pero no se valora aquello que actualmente es significativo para su existencia, ¿no? O sea, esa visión arcaica que Valéry ve en la obra literaria de Vargas Llosa también se ve en política, también es política de Estado, ¿no? El antropólogo Tim Ingold llama eso el modelo genealógico, y dice Ingold que la construcción de la identidad a través de la descendencia asume que los indios de ahorita son más o menos los mismos que sus antepasados hace no sé cuántos años o siglos, ¿no? Y la cultura se pasa de una generación a otra, como el testigo pasa de un corredor a otro en una carrera de relevos. Y cualquier variación de esa situación se interpreta como deformación y se toma como pretexto para negar una identidad, el derecho a la identidad, ¿no?
O sea, en la práctica se les pide una autenticidad, una pureza cultural que es imposible cumplir en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que nadie expresa esa postura del Estado peruano, de parte del Estado peruano, no todos, porque el Estado es una cosa multifacética, no es un bloque homogéneo, pero nada lo expresa mejor como la frase que se le atribuye a Nadine Heredia, cuando incriminó a Pablo Vilca, que era el viceministro en ese momento, ¿no? Que indígena con celular ya no es indígena. Ahora yo no sé si lo han hecho, ¿no? Porque es una nota periodística que lo ha publicado, que lo ha difundido, pero es una opinión que sí resume bien la posición de los actores del Estado que tienen mucho más poder que el viceministerio de Interculturalidad, como el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, y no solo de ellos, sino también de actores, bueno, como el mismo presidente, el mismo Mala, hay una cita donde más o menos repite esa misma posición, y no solamente el Estado, sino también, obviamente, el sector empresarial, sobre todo los mineros, ¿no? O sea, tú vas a encontrar un montón de entrevistas de esa época que afirman precisamente esa posición. En la sierra no hay indias, en la sierra no hay indígenas porque se han integrado a la sociedad y se han integrado al mercado. Entonces ya no son indígenas. Y Tibor Apul tiene un buen artículo sobre la consulta previa, donde esa posición repliega a los indios al margen de la sociedad nacional, ¿ya? Porque una vez integrados ya no son indígenas, ¿no? Silva Rivera le llama eso el indio permitido o el indio del Banco Mundial, ¿no? Que, bueno, que es una barbaridad, ¿no? Porque para ser reconocidos se le exige a los indígenas mantener un estilo de vida arcaico, ¿no? Se les quita el derecho a la información, al progreso, que precisamente fue uno de los temas que Ramón mencionó como un elemento muy importante en la obra de Carlos Iván, ¿no? No, se les quita el derecho a la historia, se genera una manera de lo que Wolf llamaba gente sin historia, ¿no? Entonces, para terminar, ¿qué diría Carlos Iván hoy día sobre los indígenas? Bueno, ya no podría mantener la afirmación de que nadie quiere ser indio. Ahorita más bien quieren ser indio, pero no nos dejan ser, en muchos casos. Pero quizás lo más importante es lo que está detrás de esa afirmación que hizo aquella vez, que nadie quería ser indio, porque ese fondo creo que no ha cambiado. Y es que para las élites, para las clases dominantes y sus aliados en el Estado indígena, pues ya no es sinónimo de cierre, pero sí es sinónimo de marginación, de exclusión. ¿No? Me quedo ahí por ahora. Ok, bueno, muchas gracias, Ludwig, por tu presentación. Entonces, con esa precisión sobre que la persistencia de este fondo que permite preguntarnos por quiénes son indios, quién es indio, ¿no? Me voy a las intervenciones de 5 minutos. En este caso, empezando por Valerie, por favor. Ya, no, quizás luego de escuchar ahora a Ludwig, también me recuerda una conversación, no sé si te acuerdas, Ludwig, que tuvimos hace años, bastante años, no sé cuántos, en Ayacucho, creo, cuando justamente hablábamos de este tema de las poblaciones rurales, digamos, para hablar de una situación geográfica, que no necesariamente querían ser consideradas como indígenas o no se reconocían con ese apelativo por el aspecto despectivo que tenía. Sin embargo, ciertos financiamientos de parte de instituciones internacionales o de ONGs estaban
adaptadas para una población indígena. Entonces, ahí también había una necesidad de posicionarse con el referente étnico, ¿no? O sea, y ponerlo adelante. Entonces, había un uso también pragmático, bueno, instrumental, podríamos decir, que hacía que ante la situación que en realidad sí era un poco excepcional en relación al resto de los países de América Latina, hacía que el Perú era, sin embargo, una excepción. Claro que la situación ha cambiado cuando mencionas la frase de Carlos Iván desde que tiene casi 30 años, nadie quiere ser indio en el Perú, y recuerdas esta encuesta del 2017 y dices, claro, casi 25%, en realidad era casi 23% de la población se considera indígena, pero también podemos verlo al revés, es decir, que 60% de los peruanos se consideran como mestizos, lo que es muchísimo más de las encuestas en Bolivia, en Ecuador o en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de una singularidad, sin embargo, acerca de la dimensión de autoidentificación, sigue siendo quizás todavía un poco distinta. Pero es cierto que ahí concuerdo con lo que decías, ¿no? Sobre el tema también de la performatividad de las clasificaciones, tanto estatales, como lo decías, de parte del Estado, pero también de parte de esas instituciones internacionales, ¿no? Que claro, han ayudado a la implementación quizás de la consulta previa, y que hace que, claro, como decías, muchos ahora quieren ser indios, ¿no? O sea, por ejemplo, en esas zonas en las Bambas, ¿no? Ahí también hay esta nación, ahora reivindican la nación, me olvidé el nombre, pero la nación, ay, tengo un hueco de memoria, pero es la identidad étnica que se pone adelante también para, bueno, en nombre de la defensa de sus derechos, no tanto del derecho a la identidad, pero del derecho a la tierra, a la defensa del territorio, ¿no? O sea, amenazado. Entonces, claro que vemos cada vez más ese tema de la indigenización también del discurso. Y respecto a lo que decía sobre, bueno, en los 60 eran campesinos, hoy día son indios, pero son los mismos. Claro, el tema es el tema de qué elemento esas poblaciones ponen adelante como recurso que les permite lograr de manera más eficaz también sus objetivos fundamentales, que es, bueno, el acceso o la defensa de la tierra en esos casos, ¿no? O sea, hablabas de los 60, o si pensamos ahora en torno al tema de los proyectos mineros, ¿no? En fin, bueno, aquí me quedo. Ok, Ramón. Ok, yo podría reaccionar pragmáticamente recordando uno de los títulos de Carlos Iván, en el sentido de cómo se autodefinen a sí mismos, qué cosas rechazan, qué cosas admiten, qué paquete se pone uno, ¿no es cierto? Estoy hablando de las poblaciones campesinas e indígenas originarias, nativas en el Perú, con esos membretes. Y ese título de Carlos Iván es el otro ranking. Creo que la gente está en otro ranking, siempre. Y somos nosotros, con nuestras categorías, muy poco flexibles, muy poco móviles, y es el Estado, utilizando nuestras categorías, quienes intentan etiquetar a poblaciones, cometiendo en ese ejercicio aquello que justamente la gente pretende enfrentar todo el tiempo, reproduciendo formas de etiquetamiento que arrastran formas de discriminación y exclusión muy fuertes. El esfuerzo de Carlos Iván, yo no sé qué hubiese dicho Carlos Iván ahora, creo que es una pregunta sin respuesta, pero hay algunas pistas en el sentido de cómo pueden haber cambiado los problemas que él se planteó. Y creo que el esfuerzo de Carlos Iván consistió en este aspecto de esta mesa, en tratar de llevar el análisis de la etnicidad más allá de lo considerado indio, pero no para eliminar el reconocimiento de la existencia de racionalidades culturales distintas en una sociedad heterogénea culturalmente como el Perú, sino para poder mirar que la etnicidad no se agota en la etiqueta de lo indio. La etnicidad es una manera siempre móvil,
siempre cambiante, siempre flexible. No es solamente un posicionamiento situacional, es un resultado histórico de procesos de luchas por poder y por reconocimiento y por construcción de igualdades y diferencias, en lo cual lo que se plantea es una forma entonces relacional de construir nociones sobre sí mismos y nociones sobre los otros. Y esto cruzado por otras categorías de poder. Lo étnico se formula entonces, como decía Carlos Iván, en ese cruce de caminos, ¿no es cierto? Por eso Carlos Iván recuerda el descubrimiento cuando joven de lo que él llamó en sus primeros trabajos la ideología de la superación. Al mirar Guayopampa o al mirar cómo el área Pogra Chanca era destrozada en cierta medida, pero también dinamizada por el capitalismo en Ayacucho. De esa ideología de la superación, planteamiento en términos ideológicos de la vieja noción de ideología, él salta a la idea de Rodrigo Montoya del mito de la educación y luego salta aún más allá y plantea la idea del mito del progreso. La idea de progreso aquí no es una burda búsqueda de ascenso económico. La idea de progreso en su planteamiento y de la etnicidad como un factor central en estos procesos es finalmente la búsqueda de modernidad, de ciudadanía, de derechos, y finalmente los procesos que permiten a la gente construir nación de otra forma, o plantear la necesidad de que se construyan naciones de otra forma. Y los momentos de competencia política, que deben ser vistos, en mi opinión, como esos tiempos de ritualidad, en los cuales la gente entra a un tiempo especial, el tiempo del rito. Los momentos electorales son momentos de ritual político, y estamos metidos en el Perú en estas semanas vertiginosas, en uno de esos momentos de ritualidad política, en los cuales se exhiben con toda su crudeza, con todo su dolor, pero también con toda su fuerza esperanzada hacia adelante, las fracturas y también las esperanzas construidas colectivamente en los países. Lo mismo transitó Carlos Iván en su elaboración teórica. Por eso él llegó a decir en un momento: la política nacional me ayudó a sentirme más cómodo en este sabor nacional, en esta cuestión nacional, y a pensar el Perú peruanamente, a pensar el Perú cholamente, aunque el término cholo se haya manoseado tanto, pero hay de eso. Y en otro trabajo, ya del año 95, el más metodológico en su balance del estudio de la etnicidad y de la otredad, dice Carlos Iván: una nueva manera de ser peruano surge en el cruce de caminos entre identidades étnicas, clasistas, regionales y al menos embrionariamente ciudadanas, y ratifica allí el descubrimiento de su trabajo, esto del aprendiz de brujo y el curandero chino, ¿no es cierto? El brujo era Vargas Llosa y el curandero chino era Fujimori, para su análisis de las elecciones del 2001. Su descubrimiento fue que eran los sectores populares, aquellos que votaban por la sorpresa electoral del momento por Fujimori, los que resultaban siendo no solamente más democráticos y más nacionales, sino más modernos que aquellos que votaban por Vargas Llosa, los sectores acomodados y de élite en el país. Creo que vivimos, para jalar un poco las cosas ahora, un momento en el cual otra vez estas cosas se plantean, pero como siempre se plantean de otra forma. El pasado no regresa. Lo que regresa o se vuelve a plantear son estructuras, ¿no es cierto?, en las sociedades que se sitúan en coyunturas que son coyunturas diferentes. Pero volviendo a Carlos Iván, creo que estamos viviendo ahora aquello que él llamó una suerte de paisaje después del genocidio, es decir, un ritual político que nos pone frente al espejo en el país con toda crudeza, ¿no es cierto? Y frente a una suerte de ejercicio de atravesar ese paisaje sin terminar de asumir que somos una sociedad que ha pasado experiencias extremas como el genocidio, más bien la violencia política, ¿no es cierto?, de la década de los 80, y entonces estamos metidos en un paisaje en el cual vuelven a aparecer esos factores que él estudió en relación a la etnicidad. Y es un paisaje en que, sin embargo, este ritual de la competencia política lo podemos ver redefinido en un contexto que es distinto al de los años 90, cuando él hizo su trabajo sobre política, elecciones, modernidad, etnicidad. Es distinto porque creo que estamos metidos ahora
en un momento histórico de erosión de una hegemonía fuerte construida desde la década de los 90. Vivimos este paisaje en un momento de erosión de la hegemonía neoliberal que se ha fragmentado y en un contexto además en que esta erosión se vincula con una crisis múltiple debido al golpe irreparable, terrible de la pandemia en el país y porque hemos tocado fondo en el funcionamiento de una estructura de representación política que estalló. Pero esto no quiere decir que no haya política, ni que hayan razones y lógicas políticas, lógicas étnicas en ese sentido, lógicas étnico-políticas que son diferentes y que expresan proyectos ya no de solamente democracia, sino de modernidad distintos. Una parte de ellos, en mi opinión, asentados en lógicas indígenas que no acabamos de ver. Un dato resulta contundente. El INEI está midiendo estos años pobreza monetaria, etcétera, y cruzando esto salió en la prensa en las semanas pasadas. En el Perú, de los 50 distritos más pobres que hay en el país, de los 50, 46 votaron por Castillo. Entre estos 50 distritos más pobres, y no es casual, el más pobre resulta siendo Uchurajay, otra vez. Y sin embargo, Uchurajay es el distrito que empujó su proceso de distritalización con éxito en años anteriores. Y 36 de los 50 son distritos, entre los 50 más pobres, ubicados en Cajamarca. Entonces, esto es brutal, esto es tremendo. En ese contexto, estamos atravesando en estas elecciones aquello que Carlos Iván llamaba, para volver a él, una suerte de travesía al filo de la navaja. Él decía, tal vez más que una víspera, el presente se nos aparece como una travesía al filo de la navaja entre una regresión disgregadora autoritaria y la consolidación nacional democrática. En este contexto, la travesía viene con viejos actores, ¿no es cierto?, con nuevos aprendices de brujo y con nuevos curanderos chinos. Algunos resortes resultan siendo similares porque vienen del pasado, vienen de atrás, son históricamente constituidos, pero el contexto en el cual existen es otro. Pero cabe decir que en este contexto las ciencias sociales plantean pistas interesantes, pero no acaban de ubicarse frente a un país tan móvil que se nos escurre todo el tiempo de las manos. Valery recordó a Juan Ocio. Nuevamente Juan Ocio ha publicado semanas atrás un artículo en un diario en El País para transformar, ¿no es cierto?, interesadamente una lectura de la historia en el país y plantear que Keiko Fujimori resulta siendo más democrática que aquellos sectores populares que votan de la manera como he descrito ahora. Frente a esto, y termino con esto, creo que el trabajo de Carlos Iván lo que hace es conducirnos a mirar no solamente el lado complejo, esta suerte de navaja que cerca o que pone riesgosa nuestra travesía. Carlos Iván también nos ofrece una suerte de posibilidad en algo muy concreto que está muy lejos de sus propias expectativas, en la posibilidad de mirar en aquellas opciones de la gente, procesos de construcción de nación, de democracia, que resultan siendo más democráticos y más nacionales que los procesos o los proyectos empujados por los de arriba. Creo que eso está otra vez vuelto a plantear en la sociedad peruana en este momento. Y en ese contexto, Carlos Iván decía en uno de sus trabajos sobre movimientos sociales que finalmente esa capacidad de construcción de los de abajo lo que puede permitirnos es tener siempre una reserva de optimismo. Gracias. Ok, Ludwig. A ver. No sé si comparto tu optimismo, Ramón, en ese sentido, sobre la capacidad de construir el país, nación desde abajo. Pero en fin, veremos. La pregunta que me hago es cómo construyes una nación inclusiva mientras replegas lo indígena a lo arcaico, a lo premoderno, a las márgenes de la nación, ¿no? Entonces, lo que
entra ahí, que está presente ahí en todos los momentos, es la cuestión del poder, ¿no? El poder de nombrar, que genera realidades, se expresa también en ese caso de los indígenas, de la identidad indígena, porque los obliga, o sea, como son los desempoderados, los indígenas los obligan a adaptarse a esas definiciones. Y hay un problema que yo tampoco puedo, o sea, tengo la resolución o la solución. Eso, o sea, nosotros podemos, como antropólogos, podemos celebrar la fluidez de la etnicidad, ¿no? Lo que tú mencionas, que es muy móvil, todo así, bacán, lo es. Pero ponte en lugar de un burócrata que tiene que escribir una ley donde que tiene que definir qué cosa que es un indígena. O sea, tú tienes que violar de alguna manera una complejidad tremenda en algo bien cuadradito, algo bien aplicable para políticas focalizadas, ¿no? Es un dilema que no sé cómo resolverlo, pero es un dilema. El problema es que la situación de marginación y desempoderamiento nos obliga a los indígenas de adaptarse a esa definición que viene desde arriba del Estado. Se tienen que autoesencializar, ¿no? Como estrategia política, ¿no? O sea, lo que Carlos Spivak llama el esencialismo estratégico, eso lo ves mucho ahí, ¿no? O autoorientalización, como dice Tierlich, ¿no? O sea, tienen que asumir una unidad que no viene de ellos mismos, ¿no? O sea, Wayne Deloria, que uno de los cofundadores de Red Power en Estados Unidos, dijo una vez, mientras más queremos ser nosotros mismos, más tenemos que asumir cosas que no vienen de nosotros, ¿no? Entonces, otro dilema ahí. O sea, el tema del poder es crucial en todo eso, ¿no? Entonces, también la autoidentificación hay que tomarlo con tu pizca de duda, ¿no? Porque si cambia, o sea, hay comparaciones que acá en Perú no podemos hacer entre censos de diferentes. En Estados Unidos cada 10 años hay un censo por ley, ¿no? Y tú ves que aún con la misma pregunta, entre 2000 y 2010, por ejemplo, no me acuerdo el número, pero algo como 10 millones de personas han pensado otra identidad. O sea, han cambiado su identidad. Entonces es algo muy, como lo dices, muy fluido, ¿no? Pero ¿cómo lo comprimes en una ley de consulta previa que permita un acceso a eso? Eso es un dilema que está ahí y no tengo la solución ahí. Ok, bueno, muchas gracias a los tres dialogantes de esta sesión. Yo me voy a permitir decir algo nada más, y es que ayer, bueno, tenemos que ir como cuajando la respuesta a la pregunta del coloquio, que es de quién es la democracia, ¿no? En la primera sesión, Pablo Sandoval habló de que era de los maestros, ¿no?, que habían tenido este proceso democratizador antes y después de la reforma agraria. Nuestro frente ayer Yafi Gamarra habló de los intelectuales provincianos, y en esta mesa también podría haber salido, bueno, Ramón ha mencionado el tema del interés de Carlos Iván de Gregori por identificar las fuerzas democratizadoras, los procesos democratizadores, y en este caso no se ha mencionado mucho, si bien se ha hablado de la complejización de lo étnico, y de la movilidad, ¿no? de lo étnico, no se ha hablado de la movilidad espacial, y creo que este es un tema muy importante. Bueno, Carlos Iván de Gregori siempre lo presencia, le pone la atención necesaria, en diálogo con Carlos Franco, en diálogo con Quijano, en diálogo con su amigo entrañable Jürgen Golte, y creo que acá falta. Entonces por eso me voy a permitir leer una cita del artículo mismo, ¿no?, que ha estado presente en esta sesión, que dice:
Por otro lado, la acción de los migrantes impulsa objetivamente el tránsito del Perú estamental del estatus adscrito y las iniciativas sofocadas al Perú del estatus adquirido y una cierta meritocracia. Dichas poblaciones desarrollan una lucha democrática por la igualdad de condiciones sociales de los habitantes de la urbe y resultan, si cabe, más ciudadanos en tanto arrancan la ampliación de una ciudadanía que les será escamoteada. Entonces, bueno, muchas gracias por estar presentes en esta sesión y nos vemos en el diálogo final, el diálogo 6, a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego.